comenzó como 1:40, ¿no? Como 1:35. 1:45. 1:45, Sí. fíjate, hace media hora empezó ya el sorteo. Se espera que sean varias horas, son muchas insaculaciones que se tienen que hacer. Y estaba pensando, Nancy, así como empieza, así acaba. Porque ¿te acuerdas que todo este proceso de la elección judicial comenzó con una tómbola? La tómbola para decidir qué cargos iban a renovarse este año en las elecciones del 1 de junio de 2025 en el Poder Judicial de la Federación y qué cargos se iban a renovar o se van a renovar hasta junio de 2027. También se hizo en el Senado aquella insaculación que hasta hubo polémica, ¿te acuerdas? Porque salieron, por ejemplo, mujeres que estaban embarazadas, que después ya fueron cambiadas a 2027 para que se renueven sus puestos. Pero ahora, pues sí, se cierra esta etapa de la selección de candidatos ya oficiales para las boletas que vamos a usar el 1 de junio en el Senado, nuevamente con una insaculación. Todo comenzó, y es importante decirlo nuevamente, aunque lo hemos hecho en los últimos días, el Comité del Poder Judicial debía haber hecho este trabajo. De hecho, ellos habían presumido con bombo y platillo que iban a ser el único comité que iban a hacer exámenes a los aspirantes para elegir solamente a los que ellos consideraran aptos. Bueno, pues hubo amparos que se realizaron en el Poder Judicial, uno de Michoacán, otros de otras entidades del país, que obligaban, en teoría, a detener este proceso del comité, de los tres comités, pero ya determinó el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que no se pueden frenar elecciones en este tipo de medidas cautelares. Es como si hubieran intentado frenar la elección del 1 de junio, no fue el 1 de junio, ¿qué día fue la elección del 2024? La del 2 de junio, ¿no? Cuando se elige a la presidenta Claudia Sheinbaum, con un amparo. Imagínate frenar una elección con un amparo, es imposible, no se puede hacer eso. El proceso ya está adelante, va muy avanzado, y precisamente por la pausa que se tomó, pues de como 3 semanas, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, el único que se tomó esa pausa, los otros 2 comités no lo hicieron. Ahora es que ya el Tribunal Electoral tomó esa decisión de que el Senado hiciera esta tómbola con los aspirantes que se registraron en el Comité del Poder Judicial, que es lo que está pasando ahora mismo. Antes de ir a ver en vivo este evento, le comentamos qué pasó antes, porque se supone que a mediodía iba a empezar, empezó 2 horas tarde. A las 11:58 horas de este jueves 30 de enero, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó a través de su cuenta de Twitter que aún seguían llegando notificaciones para la inclusión de personas que habían impugnado, porque no habían sido aceptadas en el Comité del Poder Judicial, y que se les dio la razón, solamente que no formó parte del Tribunal Electoral de esta decisión que había tomado antes de las resoluciones, sino de la mismísima Suprema Corte. Es decir, llegaron aspirantes de la Corte que habían impugnado, que no estaban dentro de este paquete del Tribunal Electoral, que tenían que ser agregados. Se fue retrasando este inicio de la, pues no sé si llamarle de la sesión, de la insaculación en general, pero hubo una conferencia antes del presidente del Senado, de Fernández Noroña, y ya sabemos, dieron estos datos, ya con las últimas inclusiones, realmente, literalmente, de los últimos minutos que tenían para ser incluidos, son 1,239 aspirantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, 68 procesos de insaculación, que comenzó 1 hora y 45 minutos después de lo planeado, precisamente por esta situación. Vamos a escuchar en un primer momento lo que dijo Noroña en la mañanita, y después vamos a ir en vivo a ver qué está pasando en el Senado. El Comité de Evaluación del Poder Judicial nos entregó un padrón de 1,046 personas, que son las que van a ir a la insaculación en diferentes cargos. El Tribunal Electoral a las 3 de la mañana nos estaba entregando ya, nos había dado una lista de 300, pero al hacer el cruce son 180 personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral. A ver, tiene mucho trabajo el Tribunal Electoral, no estoy haciendo ninguna crítica, simplemente que estamos sometidos a una carga y una presión muy fuerte, las diferentes instancias que estamos participando en este momento único, inédito, histórico, excepcional.
Y entonces a las 3 se estaba integrando el padrón final con 180 personas que el tribunal les dijo, tienen razón, intégrenlas al padrón. Hace unos minutos, un par de horas, el tribunal nos mandó 10 casos más y dijo, tienen razón, decidan. Y se abre la discusión de qué procede. Nosotros hemos decidido integrarlos por una sencilla razón. Porque si esas 10 personas, que el tribunal les da la razón, pero no nos da la instrucción de incluirlos, sino nos dice ustedes resuelvan. Si nosotros las dejamos fuera e impugnan, y el tribunal le da la razón a esas personas, el daño sería irreparable, porque ya se hizo el proceso de insaculación y aunque el tribunal dijera, sí, tienen razón, debieron haber sido incluidos, pues ya no fueron incluidos. Entonces nosotros hicimos la máxima cobertura de derechos y por lo tanto los hemos incorporado. Y ahí les va la mejor de todas. Literal, son las 12:05, pues hace 20 minutos nos llegó una notificación de la Corte con 3 casos más. Y la discusión otra vez volvió a ser la misma. La Corte dice, sí procede, que los incluyan. Y nosotros decimos, de plano cerramos a las 12 la ventanilla. Dijimos, después de las 12 no recibimos ni una sola notificación más, porque si no, no podemos empezar el procedimiento. Entonces a las 12 cerramos y estos 3 también los incluimos. La Corte nos dijo, son 3 personas que sí procede su inclusión, y dijimos, de acuerdo. El total son 1.239. 1.239 son 1.046 del padrón original, 180 que les dieron, 180 que les dieron la razón, 3 más que nos mandó la Corte y 10 que nos dijo que nosotros decidiéramos. 1.239. Eso implica que el día de hoy, porque todo eso implica ajustes, o sea, modifica el número de insaculaciones, porque en algunos casos sí determina que haya insaculación donde aparentemente no lo iba a haber. Les vamos a pedir muchísimo su ayuda, porque es una sesión, permítaseme el término, solemne. No puede haber interrupción, no expresiones, nada. Cada quien sacará sus conclusiones de las listas de los nombres. Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración, por supuesto, ningún juicio, nada. Solo vamos a proceder al proceso de insaculación. Como escuchó, esto sucedió al mediodía, a las 12:05, cuando ya tenía que haber arrancado este proceso de insaculación. ¿Qué fue lo que pasó? Se retrasó por más de 1 hora y media y a la 1:45 dio inicio el proceso y el presidente de la mesa directiva del Senado, Noroña, volvió a dar una breve introducción al inicio del sorteo. Ahora vamos a escuchar cómo fue que inició esta tómbola allá en el Senado. 30 de enero de 2025, la mesa directiva de la Cámara de Senadores se ha dado cita para llevar a cabo un proceso inédito, histórico, único, que sostengo abre camino para la humanidad desde México, donde por primera vez el pueblo de México va a elegir por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. El proceso se encuentra en la etapa en que los comités de evaluación están haciendo el procesamiento de las listas que tendrán que publicar mañana para la insaculación del Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial, detuvo su tarea y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia en la materia y parte del propio Poder Judicial de la Federación, como su nombre lo dice, nos dio el mandato de que la mesa directiva determinara
quién realizara el proceso de insaculación y la mesa directiva ha determinado que el día de hoy ese proceso se llevará a cabo. Por ello, agradezco a mis compañeras senadores, a los medios de comunicación, a las personas ciudadanas que nos siguen por los distintos canales de comunicación. Agradezco en particular a la senadora Imelda Castro Castro, vicepresidenta de la Cámara de Senadores, de la mesa directiva, al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de esta mesa directiva, a las senadoras Verónica Noemí Camino Farjad, Yasmín María Bugarín, Lisette Sánchez García y Julieta Andrea Ramírez Padilla, secretarias de la misma mesa directiva de la Cámara de Senadores, y un servidor en mi condición de presidente de la Cámara, que estamos a punto de iniciar este proceso histórico para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada en el expediente sub-JDC-8-2025, que ha vinculado al Senado de la República el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya lo he comentado. El motivo de nuestro encuentro es público, la realización del proceso de insaculación. Proceso histórico, efectivamente, Nancy, lo que estamos viendo en el Senado. Yo creo que vamos a ver un fragmento de lo que está ocurriendo ahorita mismo en vivo en el Senado. Platicaba Noroña esta situación de que llegaron minutos antes de iniciar el sorteo, de iniciar la insaculación, estas impugnaciones avaladas por la Corte. Que se ponga de acuerdo la Corte, ¿no? Hay días en que pues parece que sí trabaja y le da acelere a los casos, y hay días o semanas en los que se pasa sin hacer nada. Entonces, bueno, ahí está la situación. Vamos a ver en vivo lo que está pasando ahorita mismo en el Senado. Son la insaculación de estas candidaturas que tendría que haber elegido el Comité del Poder Judicial, pero que lo tiene que hacer el Senado por mandato del Tribunal Electoral. Incorporaremos a la urna 19 esferas, el número total del género femenino. Y de las 19 vamos a insacular 9. Procederemos a incorporarlas a la urna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Procederemos a insacular 9. La primera es la número 2. Alejandra Guadalupe Pérez Cerizola. La segunda es la número 3. Viviana Guzmán Martínez. La siguiente es la número 17. Victoria Eugenia Durán Moedano. 17.
La siguiente es la número 16. Sandra Fabiola González Vargas. La siguiente es la número 9. Lilia Adriana Porras Nogués. La siguiente es la número 19. Graciela Genoveva Campos León. La siguiente es la número 1. Adriana Macedo Pérez. ¿Cuántas llevamos? La siguiente es la número 4. Daniela Raquel Ontiveros González. Y la última corresponde al número 11. María Elena Bautista Cuellar. Hemos concluido la insaculación de mujeres. Intégrese a la lista. En el caso de las mujeres, vamos ahora a la insaculación de los varones. ¿Cuántos son? Falta la de varones. ¿Dónde está? En este caso, procederemos a incorporar 34 esferas y de las 34 se insacularán 9. Pues ahí está lo que sucede en el Senado, completamente en vivo, esta insaculación. Pues a uno cuando la ve, pues efectivamente sí se van a tomar sus 5 o 6 horas para sacar a todos los nombres. Es lento el proceso, tienen que elegir primero las bolas por género, luego los números, tienen que ir nombrando a las candidatas. Va a ser largo, va a ser quizás monótono por momentos. Ya mañana vamos a tener la lista oficial, la lista completa de los que salgan. Ya a partir de ahí y de que se empiecen a publicar las listas también del Comité del Poder Legislativo y del Comité del Poder Ejecutivo, pues ya vamos a tener una imagen más completa y a partir de ahí pues ya vamos a poder platicar de los nombres. Porque ahorita pues sí es difícil estar cachando nombres y estar viendo pues quiénes son, porque no sabemos todavía. Se va a ir dando con las horas, con los días, que veamos estas listas y identifiquemos efectivamente quiénes son los candidatos y candidatas pues que van a representar al Poder Judicial. Yo leí algunas críticas en redes sociales, estaban muy enojados algunas personas porque el Senado estaba haciendo esta tómbola. Pues le hubieran dicho al Comité del Poder Judicial y a la Suprema Corte y a los que decidieron no hacer su trabajo, que lo hubieran hecho en tiempo y forma, sin entrar en el materia de estos amparos que no pueden frenar una elección, en lugar de quejarse ahora, porque pues son ellos los que no hicieron su trabajo y ahora por culpa de ellos mismos van a tener que elegir a sus candidatos de esta forma. Sí, pero recordarles como un punto importante, están haciendo la insaculación de los los aspirantes que se inscribieron al Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Y quiénes son estas personas? Pues en su mayoría son personas que trabajaban dentro del propio Poder Judicial de la Federación, ya sea en la Suprema Corte o como juez de distrito, como magistrado, o sea, están dentro del Poder Judicial de la Federación, la mayoría. Y yo cacho un nombre, Adriana Macedo Pérez, que salió. Por ejemplo, ella es jueza de distrito en materia administrativa del Circuito Primero en la Ciudad de México. Es licenciada por la Facultad de Derecho, pero y labora pues en la Suprema Corte, es asesora dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, todos los nombres que salgan aquí, normalmente lo vamos a ir viéndolo, pero
va a ser, pues va a ser como la regla que trabajen dentro del propio Poder Judicial de la Federación los del día de hoy. Ya mañana será otra historia con las listas que publiquen tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que es donde se escribieron más personas, por ejemplo, que nada más tienen, bueno, su formación de abogado, que no han trabajado dentro del sistema federal de justicia. Ya es cuando veremos nombres más, no sé, como los que tenemos aquí, algunos invitados que hemos tenido que se inscribieron para la elección, pero estos en su mayoría van a ser pues partes del mismo Poder Judicial. Y es a los que le estaban quitando su derecho de participar, Nancy, a las mismas personas que se estaban quejando, el mismo comité del Poder Judicial y la misma Suprema Corte le estaban quitando este derecho, que pues ahora no le quedó de otra al Senado hacer una tómbola, porque no puede hacer otra cosa, no. Ya no da tiempo de las entrevistas, de los exámenes. Platicamos a principios de semana que la ministra Ríos Farjat proponía a la ministra Piña que la escuela judicial hiciera los exámenes. Ya tienen de límite hoy y mañana, o sea, ya no hay tiempo, ya es imposible. Son situaciones que ya no caben. Son 3 semanas que no hicieron nada, amparados en algo que ellos sabían que al fin y al cabo no les iba a servir de nada. Era nada más la intención de no hacer nada.